vamos a empezar, aunque seamos un grupo reducido. A veces un grupo reducido interesa más porque las palabras penetran más profundamente, no en la mente, sino en el corazón, que es de lo que se trata. El tema de hoy, pues, es misterio oculto en el corazón espiritual. Queridos hermanos, hermanas, el tema que hoy vamos a abordar requiere un estado de conciencia profundo especial. Y si verdaderamente lo queremos experimentar, viviéndolo, lo podemos lograr y estar en condición de percibirlo en el corazón. Así que sin más dilación, vamos a empezar, y empezamos, diciendo que el hipotético audaz y perseverante discípulo en el sendero teosófico, recorriendo el camino hacia el interior, totalmente entregado y cumpliendo seriamente las enseñanzas y disciplinas teosóficas, está maduro para percibir la revelación que ha de seguir y constituye una respuesta a la pregunta hecha por cada uno de nosotros muchísimas veces. ¿Dónde se halla? ¿Dónde está este yo superior sobre el cual se escribe y se habla religiosamente? Es importante y necesario que, como estudiantes de teosofía, examinemos ciertas analogías que hacen pensar en una misteriosa vinculación entre el divino ser superior y su morada carnal. Observar esta acción espontánea y automática del ser humano, quien por medios de gestos físicos se señala a sí mismo en contraoposición de los demás. Este hombre o mujer levanta su mano derecha y señala el centro de su propio pecho hacia la parte derecha y situada, como decía nuestro instructor Saturnino Torra, la cueva etérica del corazón, es decir, en el centro del pecho del vehículo vital energético doble etérico. Quisiera hacer una pequeña ampliación sobre este aspecto, aunque no está en esta conferencia. Y es que, como todos sabéis, y lo digo para los que no estén al corriente, el hombre es septenario en sí mismo. Y estamos hablando hoy del corazón espiritual. Y estamos mencionando ese vehículo energético que es el doble etérico. El hombre septenario tiene 7 vehículos de conciencia. Por lo tanto, el siguiente vehículo que tenemos a nuestra disposición, además del cuerpo físico, es el doble etérico. Un vehículo de energía, no de conciencia, sino de energía. Hago esta aclaración porque realmente quien no conozca al septenario del hombre sepa que el vehículo etérico es un vehículo energético que tenemos a nuestra disposición, un vehículo de vitalidad. Sigamos. La importancia de esta acción para quien lo contempla con espíritu inquisitivo es dictada por la mente consciente, por el inconsciente, y es una significativa acción como testimonio mudo de parte de la naturaleza, la que, operando mediante el instinto, establece la asociación de la yoidad con el órgano más importante, el corazón, diciendo para sí mismo: yo siento, yo soy. Si examinamos la posición anatómica del corazón con relación al resto del cuerpo, veremos que está situado aproximadamente a mitad del
camino entre la parte más alta de la cabeza y la parte más baja del tronco, mitad del cuerpo. Es decir, si trazamos un círculo en torno a los límites extremos de la cabeza y del tronco, el centro de esta circunferencia será aproximadamente el corazón. Y me estoy refiriendo ahora en el corazón físico. Es una verdad bien reconocida decir que la posición más importante en cualquier estructura, organismo o plano es su centro. Este centro es un vehículo vital a cuyo alrededor todas las demás partes se levantan. Por eso, cuando se ve que el corazón es el órgano central del cuerpo humano, se tiene derecho a esperar que es también el más importante. Seguimos hablando del corazón físico. Eso es exacto. Físicamente, ningún ser humano puede funcionar como ser viviente en nuestro mundo sin un corazón. El primer latido del corazón significa la vida. El último significa la muerte. El medio que utiliza para actuar sobre el cuerpo es la sangre. Este fluido rojo se combina con el aliento prana, es decir, la respiración, los glóbulos de vitalidad que penetran a través de la respiración, para llevar el principio de vida, construyendo y manteniendo el cuerpo en su interminable circulación. Fisiológicamente, el corazón es el órgano del cuerpo que más trabaja. Late sobre 100.000 veces al día, impulsa de 7 a 8 toneladas de sangre a través de las arterias desde la cabeza a los pies. El corazón es la capital, el centro del gobierno. Los funcionarios representan la sangre. El reino es el mismo cuerpo y el rey, aun sin tener consciencia por el momento de él, representa la yoidad real, esencial, el yo superior. Lo aclaro. La antigua y simbólica costumbre de referirse al corazón cuando queremos hablar del alma o del espíritu, así como la suposición universal de que los sentimientos más profundos del buscador surgen del corazón, digamos que existe, al parecer, una conexión misteriosa de energía entre la cueva etérica del corazón o el yo superior y el corazón físico, que es quien la recibe. Ahí vemos realmente que el corazón físico recibe de esa cueva del corazón etérico las señales que debe de reproducir el cuerpo físico a través de la energía que recibe. ¿Qué sentimiento, por cierto, podría ser más profundo que el que se experimenta al tener la conciencia de la divina presencia? La experiencia del verdadero buscador que llega a las honduras del corazón espiritual y descubre en él al yo superior, halla una lejana respuesta en el habla común y en las acciones de toda la humanidad cuando se refiere a su propia esencia. ¿Acaso no cabe la posibilidad de que exista en el corazón fuerza y energía que no conocemos? Dice el Chandogya Upanishad: esto es mi alma en lo más hondo de mi corazón, más pequeña que un grano de mostaza. Esta es mi alma en lo más hondo del corazón, más grande que la tierra y más grande que los cielos. Este Chandogya Upanishad es un tratado oriental místico que antiguamente se mantenía en secreto,
pero ha habido místicos occidentales que experimentaron este mismo secreto, así como Juliana Norwich, mística, que pertenece al grupo de santos ingleses de la Edad Media, escribió el relato de sus propias experiencias espirituales diciendo lo siguiente: plenamente imbuida en el sí mismo, percibí a Dios en un punto, es decir, en mi comprensión, de conciencia profunda. Un relato muy similar al místico poeta catalán Jacinto Verdaguer, también Teresa de Jesús, Miguel de Molinos, Juan de la Cruz, entre otros muchos. Así que la verdadera yoidad queda esclarecida por la pura consciencia de sí, que trasciende toda la maquinaria del intelecto y que la serie total de pensamientos que forman la vida mental tienen en última instancia su raíz en el primer pensamiento primordial, el yo real. Si el yo superior es conciencia por sí mismo, el agente vital que está detrás de toda actividad mental, entonces la verdadera sede de la conciencia humana no es el cerebro, sino el corazón. Y lo iremos viendo. Los pensamientos no podrían nacer ni el razonamiento continuar sin la existencia de la luz de la conciencia para iluminar a ambos. Así que dependen tanto del fondo de conciencia de sí como de las palabras que pronuncio. Dependen de la mente limpia o en blanco, que en realidad es su propio fondo. Así, el movimiento, pensamiento entero recibe su apoyo o su sanción de la fuerza creadora del yo superior. La noción ego, por ser un pensamiento consciente, es decir, el primero de los pensamientos, no puede tener otra fuente última que el inconsciente o yo superior. El yo superior es la realidad de cada uno de nosotros, no el yo personal, el yo superior, algo que hoy por hoy todavía no hemos llegado a contactar. El trabajo de todo estudiante de teosofía es profundizar hacia el interior y contactar con esta realidad eterna que cada uno de nosotros llevamos dentro y que en realidad es el yo superior. Hay una consecuencia, un movimiento sutil y secreto en constante progreso entre el corazón interno y la cabeza, entre el yo superior y el intelecto. El primero por ser el origen último de todas las ramificaciones de la corriente de vida, y el segundo por ser el ser consciente que es aspirado por el ego y también por el intelecto. Para el sustento de su propia existencia, si el yo superior no los alimentara, los dos desaparecerían y perecerían totalmente. Este movimiento nace del corazón, donde a través de un hábito ancestral de la raza, las impresiones sensoriales de las cosas externas ponen en movimiento la atención. La primera consecuencia de este movimiento es el desprendimiento de un fragmento diminutivo de fuerza vital trascendental y de mayor conciencia, como un rayo de sol que se separa de la masa de su ardiente padre. El fragmento inicia una vida propia desde ese momento, el cual resulta
en la formación de lo que todos conocemos como ego personal. Este sentido ego, comparativamente muy limitado, asciende entonces hacia arriba desde el corazón, pues el órgano más delicado y sensible con el cual se puede poner en comunicación está situado precisamente en la mente. Es de por sí demasiado refinado, demasiado espiritual en su origen para ponerse en contacto con el grosero universo material, sin algún intermediario que comparta la naturaleza de los dos. En el cerebro, en la mente pensante, haya un intermediario conveniente, de ahí su paso por el cerebro. Aquí el fragmento de conciencia de sí puramente interpersonal, por necesidad, se estrecha al tamaño de la conciencia pensante personal y pasa por los varios órganos de conciencia físicos de los sentidos como si fueran puertas para asociarse al mundo exterior, sumergiéndose, por último, en el mar de impresiones externas. Llegado a este punto, ha olvidado por completo su lugar de origen, el yo superior en el corazón espiritual. Esto es lo que nos ocurre a todos nosotros. Así el ego se pierde por completo en la vida mental física, donde por último se halla y ya no sabe nada de su origen divino, el corazón. Lugar de su nacimiento. El cerebro es entonces su hogar, su lugar, su morada tan familiar que con el tiempo el exiliado llega a imaginar y creer que este es su primitivo hogar y el mundo físico su medio ambiente primordial. Esto es lo que le sucede a cualquier persona que todavía no haya entrado en la búsqueda de sí mismo, que cree que su mente y su cuerpo es lo primero que ha surgido ante su propia conciencia. Si se empieza a ordenar la vida del pensamiento con el fin de hacerla armonizar y no ponerla en conflicto con su estructura anatómica, se puede adelantar en este camino más fácilmente, más inteligentemente. Poseer algunos datos sobre la dirección y el lugar hacia el cual se va, por más alejada que parezca la meta, es verdaderamente una gran ayuda. La relación que hay entre el corazón y el cerebro, que en realidad significa la relación entre el espíritu y el intelecto, cuando se la comprende cabalmente, arroja luz sobre un oscuro problema de psicología y religión, sobre el inconsciente y lo consciente. Pues ahora se puede aprender algo mejor, un proceso que, después de edades de involución y evolución, ha hecho del humano la criatura ciega que es actualmente. Si imaginamos el yo superior como un burbujeante manantial, cuyas aguas son alimentadas por siempre por el Supremo Creador, entonces la trina corriente de agua que salta hacia la cabeza es la corriente de vida, la inteligencia y la individualidad. Las tres aparecen en el ego personal y se hallan como elementos que atraviesan la gran estructura del universo
como se halla igualmente en su réplica microscópica en el hombre y en la mujer. Si las imaginamos como emanaciones del corazón que se trasladan primero hacia arriba y luego hacia el exterior a través de los 5 órganos de los sentidos que se abren al mundo físico y se ponen en relación con los objetos y los seres físicos, es posible representarlas como atrapadas por el proceso que ha durado tanto en la historia del hombre, que el ego personal es su totalidad. Ahora cree, erradamente, que es enteramente autosuficiente, independiente y ser completo. Este error que domina a tal punto la raza humana alcanzó su culminación en el siglo XIX, cuando la intelectualidad científica anunció orgullosamente que había abolido la necesidad del alma espiritual en el hombre. El corazón, fuente de vida, fue despreciado, la cabeza glorificada y el alma olvidada. No obstante, fisiológicamente, percibimos que el cerebro no puede funcionar sin la sangre con la cual es alimentado y regado. Este fluido vital le llega del corazón. Por esto, hasta el cerebro físico depende del corazón físico y este del corazón espiritual para su capacidad de trabajo. Así, hasta de una manera puramente material, se puede demostrar que el intelecto nace finalmente del corazón. Entonces, ¿no es el corazón el lugar más apropiado y simbólicamente correcto para que el yo superior lo elija como morada? El incesante fluir de los pensamientos en la cabeza es sostenida por la conciencia del corazón. El intelecto es meramente una modificación limitada, hecha por el ilimitado yo superior. ¿Qué es el intelecto sino la suma total de todos nuestros pensamientos? Por más infinitesimal que sea y por menos que nos demos cuenta, es el momento en que el ego inferior o personal se pone inconscientemente en contacto con el yo superior, pues en tal momento el intelecto es un destello rápido, capta como el rayo la luz de conciencia necesaria para seguir en actividad. Esta brecha es infinitamente pequeña, pero existe. Además, debe de ser matemáticamente medible en el hombre o mujer común, por lo que sabemos respecto a nuestras enseñanzas teosóficas. Sin este intervalo que ocurre centenares de veces en el día, el intelecto no podría procesar, pues el cerebro caería en un estupor vacío. Cuando el intervalo entre dos pensamientos se prolonga, se crea la posibilidad de entrar y permanecer en lo eterno por un tiempo, en el estado de yo superior. Esta es la clave para el trabajo interno que ha de hacerse en ese camino, cuando se alcanza ya una etapa más avanzada.
Cada vez se crean menos pensamientos al avanzar durante el periodo de práctica diaria de quietud y silencio mental. El aminoramiento del ciclo respiratorio y la fijación de la atención lo logran. La creencia común de que la conciencia tiene su sede en el cerebro es sólo una verdad relativa. El cerebro es sólo la sede de la conciencia reflejo que deriva del verdadero centro del corazón. La luz intelectual es sólo prestada, como la luz de la luna. La conciencia intelectual es secundaria. La conciencia del corazón es primaria. Es el sol que imparte su propia luz a la luna del intelecto. Pero hay que desconfiar del error común que confunde la mera emoción con la conciencia del corazón. La realidad del mundo material es sólo nuestra propia percepción mental de él, y la realidad del intelecto no es otra que su fuente secreta, su sostén último por el corazón. Es el ser infinito, fuente de toda vida e inteligencia imperecedera, que hace su entrada en el hombre o mujer a través del corazón y no de la mente, como todos podemos llegar a creer. Así, el ego personal ha llegado a cobrar existencia como ser que deriva todo su poder de comprensión y hasta de acción enteramente de Dios superior impersonal, pero que, por desdicha, hoy ya no tiene más consciencia de esa derivación divina. Cree que vive y se mueve únicamente por su propia fuerza, pero en esto se engaña a sí mismo. Sin el vínculo secreto con su esencia inmortal o yo superior, el ego personal no podría de ninguna de las maneras continuar tal existencia ni por un solo instante. La luz de la conciencia, por medio del cual se comprende el universo material, piensa dentro del cerebro y actúa dentro del cuerpo, pero es una luz prestada por el inmortal ser real o yo superior. La vida que mantiene por un tiempo en el cuerpo físico no es más que una gota de la fuerza infinita e imperecedera del ser único. Mientras que el ego siga prestando atención únicamente al exterior y siga mirando a través de las ventanas de los sentidos al universo material, persistirá la ilusión de que este universo material, el cuerpo y el mismo, constituyen la totalidad de la vida. Este diminuto fragmento del pensamiento ego, el yo oscurecido a la luz de la comprensión, se ha aliado con la forma física en la cual se halla y se ha vinculado con el mundo físico con el cual está en contacto, mirando siempre hacia afuera, a través de las ventanas de los 5 sentidos, como una persona totalmente hipnotizada. Y sin embargo, a despecho de la inmensa reducción de su poder en esta vasta limitación, su campo de conocimiento sigue siendo el único vínculo del hombre o mujer con el yo superior, pues su linaje
es divino, y lo que lo une a sus antepasados, aunque oculto, sigue existiendo. En el pensamiento, ego reside en el cerebro y no está por completo aislado en él. Hay una línea de comunicación con el corazón, la línea a lo largo del cual el yo superior envía su vida y su luz en apoyo del ego o yoyito, como también se le llama. Este último, de por sí, no puede hacer absolutamente nada porque depende de ese apoyo. Ha surgido del intemporal yo superior y permanece como su pensionista inconsciente. Por esto, el camino de retorno, el vínculo con su lugar de nacimiento, todavía existe. Si pudiéramos despertarlo de su exteriorización e inducirlo a replegarse hacia adentro, hacia atrás, hacia el interior, buscando su camino hacia su propia sede original, necesariamente se dirigirá hacia el yo superior. En cuanto lo halle, le bastará mantenerse en comunicación constante con esta santa fuente para gustar el néctar de los dioses y ser feliz. El verdadero objeto de todo el conocimiento, las prácticas y disciplinas teosóficas espirituales genuinas es, en suma, persuadir a la mente personal que se vuelva hacia adentro y se aparte del universo material mediante la indagación, la interiorización, la meditación o la plegaria, y volver sobre sus pasos en el camino que desciende al corazón. Entonces, y sólo entonces, cuando ya no usurpa más otro sitio y se haya retirado al lugar que le corresponde, obedecerá al libre yo superior, alcanzando la clara conciencia de lo que realmente es. Esta es la meta espiritual que el Logos Dios o la vida le ha puesto por delante. Y en realidad no hay ninguna otra salida. Para lograr esta liberación es indispensable el silencio, la simplicidad del niño. Así que, por medio del análisis, estoy convencido, seguro, que todos hemos llegado a la conclusión de que el yo verdadero está completamente libre de pensamientos, libre de emociones, libre de cuerpo, que subsiste en el plano de la pura conciencia, libre de materia, y que la actividad racionadora, los procesos de razonamiento conectivo constituyen una realidad, una modificación de su propia naturaleza divina. Por eso, cuando alcanzamos las fronteras del intelecto y vemos que no podemos ir más lejos, solo tenemos que invertir el proceso de evolución, desplazar el centro de la actividad consciente desde la sede del intelecto a la sede del yo superior, a fin de cruzar esa frontera que se halla entre el mental inferior y el mental superior, o alma reluciente y divina. Esto significa, en otras palabras, que la corriente de la consciencia debe de desplazarse desde el cerebro a su sede primordial, el corazón.
con la mente rígidamente concentrada e interiorizada, aguda y sin embargo serena, empieza en ese momento el verdadero sendero. Debe de haber una urgencia interior que anticipe la revelación que ha de venir. Se debe pasar del pensar a lo impensable. Ahora que hemos entrado verdaderamente en la búsqueda espiritual, esta condición la podemos comparar a la de un buzo que busca perlas preciosas en el lecho del océano. Solo cuando descendemos y buceamos por debajo de la superficie de las aguas, entramos realmente en la búsqueda de la perla. El viaje comienza a un punto de la superficie del mar para el descenso. Es la preparación y se corresponde a los análisis intelectuales del que busca el yo superior. Siguiendo con el símil, el buzo, con sus facultades agudizadas y concentradas, debe hundirse profundamente en las aguas, con la mente atenta a una sola y única cosa, en lograr la posesión de la perla que está en el fondo del océano. Está sordo y mudo para todo excepto el inapreciable objeto de su búsqueda. De forma similar, el buscador espiritual en esa etapa más adelantada debe de absorberse completamente y estar atento a una sola y única cosa, al expectante reconocimiento del yo superior. Eso lo aclara precisamente, pues que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos la vida, esa vida abstracta, desconocida, no visible por los ojos físicos. Somos el espíritu. El espíritu no se puede observar con ojos físicos. Hemos de despertar la percepción de aquello que es real. Pero para obtener la percepción de aquello que es real, hemos de despertar internamente y verlo con los ojos del espíritu. La energía mental debe de descender y enterrarse en el pecho. Al comenzar la búsqueda, me decía mi buen hermano, amigo y fallecido instructor, Saturnino Torra, decía: sentirás una suave sensación de derretimiento en lo hondo del corazón, una leve presencia como un aliento sagrado que se difundirá cada vez más dentro de ti. Cuando llega, no hay que ignorarlo, o su significado pasará por alto. Los estudiantes aspirantes novicios suelen subestimar este mensaje que viene silencioso, pero supremo y real. Luego de suficientes pruebas y también una larga experiencia, la conciencia se establecerá gradual y espontáneamente en un solo punto y quedará fija, y ese punto captará la atención con mano suave, una sensación de cautiverio que será querida como la más deleitosa que tú puedas imaginar. A esta enseñanza de nuestro querido y amado instructor lo desvelo porque él ya ha fallecido, ya que es lo que ha dado nacimiento a esta conferencia
como si él mismo estuviera presente dándola. No es exacto decir que esta experiencia está desprovista de sensación física. La hay, y es una que trasciende el mundo material. Hay una sensación muy clara de perforar el espiráculo material del yo superior. La teosofía nos dice que la verdadera entrega es la que se hace con el corazón abierto. Simultáneamente, digamos que se produce una especie de contacto con el mundo sereno del ser superior, del ser interno. Pero, ¿cómo se puede describir este punto paradójico? La mente del intelecto no puede y, desconcertada, se da por vencida. Lo que no comprende lo deja correr. Habría que insistir. Cuando hay la búsqueda hay que insistir. La búsqueda no viene sola, viene a través de insistir constantemente hacia el interior. No dejarse vencer por los sentidos que conducen a la mente hacia el exterior. Bueno, todo esto vosotros ya lo sabéis. Más que yo. Por nuestra sorpresa, descubriremos que este proceso de volver la conciencia hacia el interior la hace más profunda, apartándola más del mundo material. Y los últimos reflejos del mundo exterior desaparecerán. En ese nuevo estado, hasta en el pensar, se nos dice que aparece como una invasión desde fuera. Se experimentará la aliviadora sensación de que se está realmente en contacto consigo mismo y de que estamos sondeando el hasta ahora incomprensible fondo del ser. El intelecto será atrapado por el corazón y se quedará allí. Es posible que durante muchos años de práctica un pensamiento residual siga existiendo junto con esta deleitosa sensación. Esta última etapa de desarrollo es alcanzado por pocas personas, solo en las que todos los pensamientos cesan. En la última etapa de la práctica, cuando se ha hallado el corazón, al parecer se suele experimentar una especie de calor en la región del corazón. Y por algún extraño proceso de percepción interna, se puede percibir una luz dorada, sutil y ardiente que resplandece en el mismo sitio o lugar. Ya desde la antigüedad los pintores católicos pintan a la Virgen María y al Cristo con un corazón llameante, aquí en el frente del pecho, inspirados por algo que está más allá de su percepción normal y de su conocimiento. Pero estas sensaciones psíquicas no son una parte esencial del proceso y no hay que darles más valor que a productos derivados de escasa importancia. En este sublime estado se halla la orla del resplandeciente centro del espíritu y es cuando se comprende que el corazón es el verdadero y oculto centro de todas las actividades, de toda la vida mental y sus hechos físicos. Todo ello hace que el buscador y su descenso
de conciencia hacia el cerebro, donde habitualmente reside el corazón. Así, uno se zambulle profundamente en el propio ser interno, encuentra como recompensa la perla de la bienaventurada armonía y de la vida eterna. Lo que ocurre en realidad es que el ego personal ha preparado las condiciones correctas para la superación de lo que identifica al cuerpo material y el retorno a su sede original. Ahora todo está preparado para esa misión suprema y final. Esa etapa es aún inmensamente exaltada y las llamas de nuestro ser espiritual empezarán a arder vívidamente. Como los pensamientos están imposibilitados de funcionar hacia afuera, la mente por fuerza debe de despertar en el corazón. Si no funcionamos hacia afuera, la mente irá hacia el interior, por lo tanto entrará en el corazón. Este nivel alcanzado debe de ser tratado muy seriamente, ya que al replegarse el pensamiento racional, la creación artística y la investigación de conceptos profundos se unen, y cuanto más cerca estemos de ese nivel, tanto más convergen para finalmente mezclarse. En este espiritual repliegue sobre sí mismo, el intelecto debe de ser completamente silenciado, el cerebro dominado, la mirada firme pero baja, y toda la fuerza de la atención llevada a un diminuto punto en el recoveco más profundo del corazón. El punto más profundo de estas prácticas, y que es posible describir, ya puede ser alcanzado. Quien quiera que haya cumplido fielmente todo lo que se le pidió y haya proseguido hasta que sus esfuerzos le reportaran algún éxito, está preparado para este paso que ahora le espera. No es necesariamente una etapa final la que debe de cruzar, pero al parecer no es posible ir más allá de una descripción externa de estados espirituales que han llegado a ser tan internos que desafían la sutileza y delicadeza, las limitaciones y definiciones del intelecto. Así que la conciencia, ahora separada, debe ocuparse únicamente de ella misma, alejada de todo cuanto atañe a las cosas externas y más allá de sus propios recuerdos. Debe adentrarse profundamente y dejar que todos los pensamientos desaparezcan. Ya no necesita más preguntar ¿qué soy yo? En meras palabras, pues el acto de vivir profundamente dentro del corazón constituirá ahora la formulación final de esta gran pregunta que nos hemos hecho tantas y tantas veces. ¿Quién soy yo? El pequeño ego sigue esforzándose, si bien es un ego transformado a tal punto que es irreconocible en comparación al pasado. Es en este espiritual replegarse sobre de sí mismo que intenta ahora, mediante el intelecto, silenciar completamente y que toda la fuerza de la atención la dirige al corazón. Después de haber llegado tan lejos, aún hay que
enfrentarse, según nuestras propias enseñanzas, con la más crítica de todas las experiencias, en sentido teórico, al paso que hay que dar no es difícil, pero la práctica real sí es dura. Pues ya no se puede decir más, esta es la próxima tarea que tengo por delante, sino, más allá de esto, no podremos intentar nada más. Sea cual fuere la experiencia que el alma o conciencia necesite, debe de ser espontánea. Seremos meramente un agente que espera, pasivo, receptivo. Esta vida personal y esta voluntad del yo son ofrecidas en sumisión a un poder más alto, al cual la teosofía llama el aunamiento. A unir lo que es abajo a lo que es arriba y percibir lo que es arriba aquí abajo. El ego personal debe de desaparecer, pero no en la forma que psicológicamente se nos presenta. El ego personal, nacido en el corazón, debe volver allí voluntariamente para morir. Toda la telaraña interior del pensamiento y de sentimiento que fue tejida en torno al primer pensamiento ego, ya no debe de reflejarse más en la conciencia. Y cuando sea el momento apropiado, habrá que jugarse la posición interna y reconciliarse con el foco familiar y personalmente desconocido del yo superior. En adelante no debe de haber ni propósito ni deseo, ni siquiera el esfuerzo necesario para llegar al logro espiritual. Es necesario dejar todo. Es sólo hasta el punto en que se deja todo lo que hasta ese momento consideramos como uno mismo, que la verdadera consciencia sobreviene. Es suficiente esperar y escuchar a que una invitación resuene por los corredores del ser, para que el invisible yo superior dé su propia respuesta. La conciencia ya está preparada para liberarse completamente del ego personal, con el cual está identificada, y lo hará espontáneamente si se la deja hacer. Pero cualquier intento de apresurar el proceso por la autovoluntad va en contra del propio propósito y dificulta totalmente el cambio. Todas las formas más sutiles, hasta la del esfuerzo, son necesarias, debido a la importancia crucial de esta transformación. Esa transformación de la personalidad a la impersonalidad corresponde al estado de una madre embarazada, después de 9 meses de molestias, ansiedades, sufrimientos y una existencia anormal, llega el punto en que el niño o la niña debe de salir de la matriz. Puede que nazca vivo o puede que nazca muerto. O puede ser la causa inocente de la muerte de la madre. Así que los cuidados que exige el dar a luz no son mayores que las que exige el nacimiento del ser humano en el yo superior. Esto es lo que significa cuando se dice que el ser humano nace por segunda vez. Y le llaman
el 2 veces nacido, porque ha nacido físicamente y ha nacido espiritualmente, logrando una inolvidable prueba de su propia divinidad. Su búsqueda súbitamente termina, y el alma, que antes no era sino una nubelosa abstracción, llega a ser una realidad viviente en su renovada existencia. Nuestras meditaciones, indagaciones e interiorizaciones son movimientos desde fuera hacia adentro, pues tienden a sustraer nuestra atención del mundo exterior para llevarla al centro yo de nuestro ser. Pero cuando llegamos cerca de este centro, no debemos de hacer ningún esfuerzo, quedarnos quietos y permitir que el yo superior emerja de las ocultas honduras y místicas profundidades en las que lo hemos encerrado, y así salir de dentro hacia afuera, pues el fuera del yo superior es precisamente nuestro dentro. Captar este principio es esencial para una comprensión correcta y qué hacer en las prácticas espirituales. Comenzamos con la investigación del yo personal. Más tarde pasamos a la aquiescencia del yo. Y llegamos por último al renacimiento del yo, que se refleja en la transformación y en la purificación del carácter. Esta es la meta final de todas las prácticas espirituales y de estos intentos mentales que, en su gran mayoría, están alejados de su rutina diaria. Intentamos seguir la pista del ego, que en apariencia constituye la yoidad que, hasta donde lo conocemos, es en realidad nuestra actual vida, y más tarde, en la forma más paradójica, lo habremos seguido hasta su propia madriguera, y apoderado de él lo sacrificaremos y lo dejaremos ir. Perderlo solo para hallar el siempre brillante yo superior, fuente de su ser. Este es el verdadero significado de las palabras del Maestro Jesús. Aquel que pierde su vida, la hallará. Es muy duro andar por el laberinto del ser interno sin ninguna luz que nos guíe, hasta descubrir la raíz del ego. Pero es aún más duro entregarlo como un sacrificio voluntario en el altar de la devoción del yo superior. Por eso debemos de ser fuertes y ofrecer voluntariamente al yo superior lo que nos es más querido, que es el ego personal, el yo tal cual lo conocemos normalmente. Debemos de renunciar a la falsedad fundamental que hace del egoísmo el único punto posible en la vida. Al fin y al cabo, nos aferramos a nuestros deseos, al yo personal, únicamente porque buscamos la felicidad, pero la satisfacción de esos deseos es en sí un reflejo borroso de la satisfacción básica que solo el yo superior puede conceder a quienes se entreguen a él. En efecto, la felicidad temporal que experimentamos al lograr la posesión de las cosas o de las personas que deseamos es un pequeño destello, solo una chispa del fuego de felicidad básica del espíritu. Desde la satisfacción
pasajera, pero a veces intensa, que experimentamos cuando alguna de nuestras necesidades es satisfecha, podemos medir cuánto más sublime es la satisfacción que obtendremos al entrar en la condición de percibir la realidad interna del yo superior. Pues hasta los fugitivos placeres de la vida terrenal nos dan, digamos, una felicidad que podemos comparar como una migaja caída de un festín. Placeres que extrajeron fermentos microscópicos de felicidad para nosotros de la eterna provisión cuyo reponedor es precisamente el yo superior. Estoy en la recta final de esta exposición, pero antes quiero añadir que lo dicho no es una exposición poética, sino una alusión a un hecho psicológico. Si el yo superior no fuera la forma más elevada de felicidad posible para todos nosotros, todos los placeres no nos reportarían beneficio alguno, pues cada vez que un placer alcanza su punto más elevado, es el momento en que ya no lo deseamos más por haber sido satisfecho. Y en el espacio entre dos deseos, como entre dos pensamientos, existe un claro destello de luz en el que, si somos conscientes de ello, se experimenta el poder del yo superior. Este poder pertenece a ese ser interno y lo que en realidad hacemos es implorar que él toque el turbulento intelecto, lo silencie y aquiete, preparar el camino y suprimir las obstrucciones que se oponen a un poder más alto, que es la gracia del yo divino en cada uno de nosotros. La gracia guarda la puerta del santuario. Es esta comunicación de gracia la manifestación de una autoridad más alta que la nuestra, la que finalmente empieza a extinguir nuestro apego al ego, concediéndonos la inimaginable paz de la liberación espiritual. Claro que, ya lo decía el Maestro Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son palabras de Jesús. Sin embargo, el simple interés de este sendero teosófico puede ser el signo de que se pertenece a los escasos afortunados, y aun cuando no se alcance este punto elevado, el esfuerzo nunca se perderá. En cambio, se conseguirá siempre algo de paz y un poco de iluminación interna o interior. La forma en que opera el poder de gracia es misteriosa. Es nuestro deber preparar las condiciones correctas, pues la atmósfera conveniente dentro de la cual el yo superior puede conceder la revelación, no podemos predecir el momento preciso en que la revelación ocurrirá, aun cuando las condiciones hayan sido preparadas. La gracia es sentida por un movimiento definido en el ser interno de quien la busca, un movimiento que trata de aferrarlo y llevarlo más profundamente dentro de sí mismo. Al parecer, se experimenta como algo que se manifiesta en la región del invisible corazón espiritual.
así como mi mayor anhelo y el de todos los buscadores es que el poder de la gracia de Dios superior, en el debido tiempo en que hayamos logrado la liberación total de los sentidos y en respuesta a nuestra petición interna de audiencia, se nos abra la invisible e hipotética puerta que conduce al misterio oculto del corazón, como así es el título que reza en esta conferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si tenéis algún comentario o alguna pregunta, bueno, quizás podemos establecer un coloquio sobre el particular.